¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás solo? Imagina una isla, perdida en las oscuras aguas de Xochimilco, donde ese sentimiento se vuelve realidad. Un lugar donde cada sombra tiene una historia, y cada rincón esconde un secreto aterrador. Bienvenidos a Historias de Medianoche. Esta noche, te llevaremos a un lugar donde el tiempo se detiene y el miedo se hace carne. Un lugar donde las muñecas, cubiertas de polvo y olvidadas, se convierten en guardianes de un mal antiguo. La Isla de las Muñecas, un sitio que muchos han visitado, pero pocos han regresado sin dejar una parte de sí mismos atrás. Escucha atentamente, porque lo que estás a punto de oír podría mantenerte despierto por la noche. Prepárate para una historia de terror que desafía la realidad y pone a prueba tus miedos más profundos. ¿Te atreves a conocer la verdad que se oculta entre los ojos vacíos de las muñecas? Cierra las puertas, apaga las luces y acompáñanos en este viaje aterrador, donde los cuentos oscuros cobran vida y el terror es solo el principio. Bienvenido a Historias de Medianoche. Carlos encendió su linterna y miró a su alrededor, sus ojos escudriñando la densa neblina que cubría los canales de Xochimilco. No deberíamos estar aquí, dijo Julia, su novia, mientras acariciaba nerviosamente la muñeca de su mano. Nos lo advirtieron. Esa advertencia venía del viejo don Ramiro, el anciano que vivía en el borde de los canales. No vayan a la isla de las muñecas, les había dicho con voz áspera y ojos sombríos. Allí, las almas perdidas no descansan. Pero Carlos, un apasionado de lo paranormal, no podía resistirse. La leyenda de la isla le había llamado desde hacía años, y ahora que tenía la oportunidad de visitarla con sus amigos, no iba a echarse atrás. Solo son historias, amor, replicó Carlos, dándole un beso en la frente para calmarla. Sin embargo, en el fondo, también él sentía ese nerviosismo en el aire. El bote avanzaba lentamente por las aguas oscuras y tranquilas de Xochimilco. Los árboles retorcidos que bordeaban los canales parecían doblarse hacia ellos, como si sus ramas fueran brazos tratando de atraparlos. La neblina era espesa, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros, y el único sonido era el chapoteo suave del agua bajo el bote. ¿Escucharon eso?, preguntó Pedro, el amigo de Carlos, frunciendo el ceño mientras miraba hacia la orilla. Todos guardaron silencio, tratando de percibir lo que Pedro había oído. No se escuchaba nada, hasta que, de repente, un suave susurro rompió el silencio. Parecía la risa de un niño, pero al mismo tiempo, distorsionada y antinatural. Julia se aferró al brazo de Carlos. Esto no me gusta. No debería haber ruidos aquí. Pero Carlos intentó calmarla una vez más. El viento, probablemente. El grupo se adentró más en la isla y encontró una cabaña vieja y derruida. En el interior, había restos de lo que una vez fue la vida de un hombre solitario, don Julián, quien, según la leyenda, había vivido aquí durante años, recolectando muñecas para apaciguar el espíritu de una niña ahogada. Carlos encendió su cámara. Dicen que don Julián encontró el cuerpo de una niña flotando cerca de la isla, y desde entonces las muñecas son su manera de protegerse del mal que ronda aquí, pero ¿y si la verdad es más oscura de lo que creemos? Julia lo miró con ojos serios. Carlos, esto no es una broma. Algo está mal aquí. Fue entonces cuando el viento se levantó, llevando consigo susurros distantes, como si alguien estuviera llamando su nombre desde las profundidades del bosque. No están solos, parecía decir. De repente, una risa infantil resonó cerca de ellos, más clara esta vez, como si una niña pequeña estuviera jugando entre los árboles. Julia gritó al ver una muñeca colgando que parecía haber cambiado de posición. Lo que antes era una mirada vacía ahora tenía una sonrisa torcida y siniestra. Las muñecas, todas ellas, comenzaban a moverse. Lentamente, sus cabezas giraban para seguir los movimientos del grupo. Las cuencas vacías parecían llenarse de una oscuridad que los envolvía. «Tenemos que irnos», dijo Pedro con voz temblorosa. Pero antes de que pudieran reaccionar, una de las muñecas cayó del árbol, directamente frente a ellos, susurrando algo en un idioma que no comprendían. Capítulo 6. El pasado oscuro de la isla. Dentro de la cabaña, encontraron un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían los últimos escritos de don Julián. «Las muñecas no protegen»,
Me están atrapando. No es la niña, es algo más, algo antiguo. No puedo escapar. Julia leyó en voz baja, mientras los demás observaban con horror cómo las muñecas en la cabaña comenzaban a temblar. Los susurros se hicieron más fuertes, y Pedro sintió una mano invisible en su hombro, como si alguien estuviera detrás de él. El espíritu de la niña no era el único en la isla. Algo mucho más antiguo y malévolo había despertado, y las muñecas no eran más que sus instrumentos. Julia no podía apartar los ojos del diario. Sus manos temblaban mientras leía las últimas líneas. Cada noche, siento como las muñecas me rodean. Las oigo susurrar, pero sé que no son ellas. Es algo que se esconde detrás de sus ojos. No puedo dormir. No puedo escapar. De repente, sintió un escalofrío subir por su columna vertebral. Afuera, el viento había comenzado a remolinarse, haciendo que las muñecas balancearan sus cuerpos desmembrados. Pero lo peor era el sonido, risas infantiles entremezcladas con llantos, cada vez más cercanos. Carlos intentó calmar a todos. Tenemos que mantener la cabeza fría. Esto es solo una leyenda local. Podemos documentarlo y volvernos virales. Solo necesitamos más tomas. Su confianza habitual estaba quebrándose, y aunque lo intentaba, su voz tenía un temblor que delataba su creciente miedo. Pedro, que había estado en silencio desde que sintió aquella mano invisible, comenzó a comportarse de manera extraña. Estaba pálido, su rostro se veía vaciado de vida. «¿Escuchas eso?», murmuró, mirando hacia el bosque lleno de muñecas. «Me llaman. Dicen mi nombre». Nadie sabía a qué se refería, pero lo cierto era que Pedro había cambiado desde que llegaron a la isla. Ya no era el mismo. La noche cayó rápido, y con ella llegó una oscuridad opresiva. El grupo decidió refugiarse en la cabaña, encendiendo las linternas que llevaban. Sin embargo, el interior de la cabaña, lleno de muñecas colgando del techo y esparcidas por el suelo, apenas ofrecía seguridad. De hecho, empeoraba la situación. Parecía que, en cualquier momento, las muñecas podrían cobrar vida. «Nos vamos al amanecer», dijo Julia, su voz llena de pánico. «Esto fue una mala idea. No podemos quedarnos aquí». Mientras todos asentían en acuerdo, un ruido afuera interrumpió su conversación. Era como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los árboles, cada vez más cerca. Julia miró a Pedro, pero él no estaba donde lo había visto por última vez. «¿Dónde está Pedro?», preguntó con el corazón acelerado. Salieron corriendo al exterior, iluminando con sus linternas los alrededores. El bote seguía amarrado en la orilla, pero Pedro había desaparecido sin dejar rastro. Buscándolo desesperadamente, Carlos y Julia recorrieron la isla en silencio, sus pasos haciendo eco en el suelo húmedo. El viento hacía que las muñecas colgaran y chirriaran con un sonido metálico, y aunque no querían aceptarlo, parecía que los ojos vacíos de las muñecas se habían clavado en ellos. De repente, la linterna de Carlos iluminó una muñeca que no estaba antes. Era más grande, con una expresión grotesca, la mitad de su rostro estaba quemado, su vestido sucio y rasgado. Pero lo que los hizo retroceder no fue su apariencia, sino que la muñeca movió la cabeza lentamente hacia ellos, sus labios rotos formaron una sonrisa torcida. Julia soltó un grito ahogado. «Tenemos que irnos ahora mismo». Carlos quiso correr, pero algo en la mirada de la muñeca lo paralizó. Entonces, la muñeca levantó lentamente una mano rota, señalando hacia el bosque. Carlos sintió que algo lo llamaba. «Pedro está ahí», murmuró como hipnotizado. Julia lo sacudió del trance, tirando de él con todas sus fuerzas. «No le hagas caso. No podemos confiar en lo que vemos». A pesar del terror que los consumía, sabían que tenían que encontrar a Pedro. Adentrándose más en el oscuro bosque, comenzaron a notar que las muñecas no solo colgaban de los árboles. Algunas parecían estar enterradas parcialmente en el suelo, como si intentaran salir de la tierra. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron algo que los dejó petrificados. Una muñeca gigante, hecha de partes de otras muñecas, presidía el centro del claro. Era grotesca y extrañamente humana, como si la propia isla hubiera cobrado vida y moldeado esa figura con un propósito oscuro. Frente a la muñeca, estaba Pedro. Sus ojos estaban en blanco, y su cuerpo se movía lentamente,
como si estuviera siendo controlado por fuerzas invisibles. Parecía que algo más había tomado posesión de él. «Pedro, sal de ahí», gritó Carlos, pero Pedro no reaccionó. Sus labios comenzaron a moverse, murmurando algo ininteligible. Julia, aterrorizada, intentó acercarse, pero Pedro levantó una mano, deteniéndola en seco. «Él ya no es Pedro», dijo una voz desconocida que resonó en el aire. No provenía de Pedro, sino de la muñeca gigante, que ahora movía lentamente la cabeza hacia ellos. Sus ojos, negros y vacíos, irradiaban una maldad pura. «Él es mío». Carlos y Julia retrocedieron mientras la figura de Pedro se acercaba lentamente. Cada paso que daba era más errático, más inhumano. Su rostro, una máscara de terror vacío, reflejaba la maldición que lo había atrapado. ¿Qué le hicieron?, tartamudeó Julia, mirando a la muñeca gigante con una mezcla de horror y desesperación. «Esta isla no siempre fue de muñecas», comenzó a decir la voz, ahora más clara, hablando a través de la figura grotesca. «Antes, fue un lugar de sacrificios. Almas condenadas quedaron atrapadas aquí, y las muñecas son sus celdas. Pequeños recipientes para los que no pueden descansar». Carlos sintió un nudo en el estómago. Las historias que había leído sobre don Julián, el hombre que vivió en la isla, solo rozaban la superficie. La isla no solo estaba encantada, estaba maldita. Las muñecas eran más que simples juguetes abandonados. Eran guardianes de almas perdidas, y ahora, querían más. «Si no nos vamos ahora», Julia intentó decir, pero sus palabras fueron cortadas por un grito que resonó en toda la isla. Pedro cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. «Corre», gritó Carlos, agarrando a Julia de la mano y tirando de ella hacia el bote. Pero mientras corrían, las muñecas colgantes comenzaron a moverse, bloqueando su camino. Las risas y susurros se mezclaban con el crujido de las ramas, y cada paso que daban se hacía más pesado. Capítulo 12. La lucha por escapar. Carlos y Julia corrían, pero era como si la isla se hubiera vuelto viva, negándose a dejarlos escapar. Cada vez que miraban hacia atrás, Pedro seguía acercándose, su cuerpo completamente controlado por la muñeca gigante. El bote estaba a la vista, pero algo más los esperaba allí. Una figura oscura, parecida a una sombra retorcida, bloqueaba el camino. «No podemos escapar», murmuró Julia, al borde del colapso. «Sí podemos», dijo Carlos, aunque en su interior sabía que la isla no los dejaría ir tan fácilmente. En un último esfuerzo, corrieron hacia el agua, empujando el bote hacia el canal. Las manos temblorosas de Carlos desataron la cuerda mientras Julia saltaba a bordo. Pero justo cuando estaban a punto de partir, una mano helada emergió del agua, aferrándose al bote. Era Pedro, o lo que quedaba de él. Con ojos vacíos y un rostro distorsionado por el dolor, intentaba arrastrarse hacia ellos. Finalmente, lograron soltarse. El bote se deslizó lentamente a través de los canales, alejándose de la maldita isla. Carlos y Julia estaban exhaustos, con la respiración entrecortada, incapaces de creer que habían sobrevivido. Pero mientras las luces de la ciudad comenzaban a aparecer en el horizonte, Julia notó algo en su mochila. Temblando, la abrió, y dentro encontró una muñeca, pequeña y grotesca, con una sonrisa malvada pintada en su rostro. La pesadilla no había terminado. Carlos y Julia, con el corazón aún acelerado y la mente abrumada por el horror vivido, intentaron encontrar consuelo al llegar a la ciudad. Sin embargo, el peso de lo ocurrido en la isla no los dejaba en paz. La muñeca en la mochila era un recordatorio constante del mal que habían enfrentado. «Debemos deshacernos de esta cosa», dijo Julia, mirando la muñeca con repulsión. «No puedo soportar mirarla más». Carlos, sin embargo, no estaba tan seguro. Aunque la muñeca parecía inofensiva, algo en su interior le decía que su presencia no era un simple capricho del destino. Había algo más siniestro en ella, algo que lo instaba a mantenerla cerca. Las semanas pasaron, y aunque intentaron seguir adelante con sus vidas, los recuerdos de la isla continuaron atormentándolos. Los susurros y las risas infantiles parecían resonar en sus mentes en los momentos más inesperados. La muñeca, escondida en el fondo de un armario, parecía tener una presencia inquietante.
Una noche, mientras Carlos estaba solo en su apartamento, la muñeca comenzó a moverse. El sonido de sus pequeños pies de plástico rasguñando el suelo lo despertó. Cuando se levantó para investigar, encontró la muñeca en el centro de la sala, sentada en una posición que no había visto antes. Sus ojos, aunque vacíos, parecían estar fijados en él. El miedo se apoderó de él. Intentó deshacerse de la muñeca, pero cada vez que intentaba tirarla a la basura o quemarla, la muñeca reaparecía, como si tuviera vida propia. La presencia de la muñeca parecía influir en su entorno, creando una atmósfera inquietante y perturbadora. Un día, Carlos decidió buscar ayuda. Contactó a un experto en lo paranormal, alguien que pudiera ayudarles a entender lo que estaba ocurriendo. El especialista, el doctor Martínez, llegó a la casa de Carlos y examinó la muñeca con una mezcla de curiosidad y cautela. Esta muñeca no es normal, dijo el doctor Martínez después de un análisis exhaustivo. Parece que ha absorbido una parte de la energía negativa de la isla. No solo es un objeto encantado, es un vínculo directo con las almas atrapadas allí. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de ella? El doctor Martínez explicó que la única manera de romper el vínculo sería devolver la muñeca a la isla y realizar un ritual de liberación. Este tipo de entidades requieren ser devueltas a su lugar de origen para que puedan ser apaciguadas. Pero debe hacerse con gran cuidado. Carlos y Julia, a pesar de su miedo, sabían que no podían continuar viviendo bajo la sombra de la muñeca. Regresaron a la isla, llevando consigo la muñeca y un conjunto de rituales preparados por el doctor Martínez. La isla parecía aún más siniestra de lo que recordaban. Las muñecas colgaban en silencio, como si esperaran su llegada. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Realizaron el ritual en el mismo claro donde habían encontrado a Pedro. La ceremonia requería que la muñeca fuera colocada en el centro del círculo mientras se pronunciaban palabras de liberación. Mientras lo hacían, el viento comenzó a soplar con una fuerza descontrolada, y las muñecas comenzaron a moverse, como si intentaran impedir el ritual. Cuando el ritual llegó a su fin, la muñeca quedó en el centro del círculo, rodeada por una luz blanca que parecía absorber la oscuridad que la rodeaba. Carlos y Julia, exhaustos, sintieron una oleada de alivio al ver que la muñeca comenzaba a desintegrarse, liberando una energía oscura que se disipaba en el aire. Pero justo cuando estaban a punto de dejar la isla, Julia encontró una nota escrita en una hoja antigua, parcialmente oculta entre las raíces de un árbol. La nota estaba firmada por don Julián y hablaba de un sacrificio que debía hacerse para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. El sacrificio de una vida para apaciguar el mal. Carlos y Julia regresaron a casa, pero sabían que la experiencia los había cambiado para siempre. La isla y sus muñecas no solo habían dejado una marca en ellos, sino que también les habían mostrado lo frágil que era la barrera entre su mundo y el más allá. A pesar de sus intentos de vivir una vida normal, a veces, al mirar una muñeca en la vitrina de una tienda o al escuchar una risa en la distancia, no podían evitar sentir un escalofrío recorrer sus cuerpos. La isla de las muñecas no había sido solo un lugar aterrador, era un recordatorio de que lo desconocido y lo inquietante siempre podría estar más cerca de lo que pensamos. Años después, Carlos y Julia decidieron contar su historia, no para buscar fama, sino para advertir a otros. Publicaron un libro y compartieron su experiencia para que nadie más tuviera que enfrentarse al terror de la isla sin estar preparado. En sus charlas, siempre terminaban con una advertencia: nunca subestimes el poder de lo desconocido. A veces, lo que consideramos una simple leyenda puede ser un vínculo con algo mucho más oscuro. Y lo peor es que, una vez que hayas estado allí, parte de ti puede quedar atrapada en ese lugar. Y así, con el ritual completado y la muñeca finalmente liberada, Carlos y Julia creyeron que habían dejado atrás el terror de la isla de las muñecas. Pero como bien sabemos, algunas pesadillas nunca terminan realmente. Cada rincón de la isla guardaba secretos oscuros que podrían despertar en cualquier momento. Y la presencia maligna de las muñecas podría estar esperando, paciente, por su próxima víctima. ¿Qué otros horrores acechan en las sombras de ese lugar olvidado? ¿Qué misterios aún no hemos desentrañado? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la isla de las muñecas siempre estará en el corazón de quienes han cruzado sus puertas.
Si te ha inquietado esta historia, si sientes que aún hay más por descubrir, asegúrate de suscribirte a Historias de Medianoche. Aquí, cada semana, exploramos los rincones más oscuros del misterio y el terror, llevándote a lugares donde el miedo cobra vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes narraciones. Comparte este video con tus amigos si crees que tienen el valor suficiente para enfrentarse a lo desconocido. Y déjanos un comentario sobre cuál historia te gustaría escuchar a continuación. Recuerda, el terror nunca descansa, y en Historias de Medianoche, siempre hay una nueva historia esperándote en la oscuridad. Hasta la próxima noche, si te atreves.